La historia de Midway no comienza con el choque de aviones sobre el Pacífico ni con los torpedos que cortaron las olas del océano hacia los portaaviones estadounidenses y japoneses. Comienza meses antes, en los silenciosos pasillos del cuartel naval en Tokio, donde la ambición, el miedo y el secreto dieron forma a un plan que cambiaría para siempre el destino de la Guerra del Pacífico. Para entender por qué Japón sufrió su mayor derrota en Midway, hay que mirar más allá del campo de batalla, hacia las reuniones ocultas, las advertencias silenciadas y la creciente división dentro del liderazgo militar japonés. Es una historia de inteligencia ignorada, arrogancia desatada y una cadena de decisiones a puerta cerrada que empujaron a la Marina Imperial hacia la catástrofe. A comienzos de 1942, el Imperio japonés se encontraba en la cima de su poder. Su bandera ondeaba sobre vastos territorios que se extendían desde Birmania hasta Filipinas, desde las Indias Orientales holandesas hasta las islas de Micronesia. La Marina Imperial había logrado victoria tras victoria, a menudo abrumando a las fuerzas aliadas con rapidez, precisión y superioridad tecnológica. El ataque a Pearl Harbor había paralizado a la flota del Pacífico estadounidense. Los pilotos de élite de los portaaviones japoneses, los aviadores navales más experimentados del mundo, dominaban los cielos con una habilidad inigualable. Esta sensación de invencibilidad impregnaba todos los niveles de la estructura de mando japonesa. Dentro del gobierno japonés se arraigó una narrativa fantasiosa. Estados Unidos estaba derrotado, desmoralizado y era poco probable que se recuperara. Pero bajo la superficie ya se estaban formando grietas. El almirante Isoroku Yamamoto, el cerebro detrás de Pearl Harbor, había advertido durante mucho tiempo a los líderes japoneses que su ventana de victoria era estrecha. Había pasado años viviendo en Estados Unidos, estudiando su industria, sus recursos y su espíritu incansable. Sabía que Estados Unidos no podía ser intimidado hasta aceptar la paz. Sabía que las victorias iniciales de Japón no provenían de una superioridad abrumadora, sino de la sorpresa y la audacia. Y sabía, quizá mejor que nadie, que las perspectivas a largo plazo de Japón eran sombrías. Sin embargo, Yamamoto estaba atrapado. Sus advertencias eran ignoradas por políticos que lo despreciaban por haberse opuesto a la guerra antes de 1941. Muchos oficiales radicales lo consideraban demasiado occidentalizado, demasiado cauteloso, demasiado dispuesto a dudar del destino de Japón. Estos oficiales rodeaban los niveles más altos del mando naval y alimentaban al liderazgo japonés con exactamente lo que quería escuchar: que Japón podía ganar rápida y decisivamente mientras la Marina mantuviera su impulso ofensivo. Esta atmósfera de optimismo forzado se convirtió en uno de los primeros factores ocultos que condujeron a Midway. Dentro del cuartel naval, el personal de Yamamoto había comenzado a preparar la operación MI, un plan ambicioso para atraer a los portaaviones estadounidenses a una batalla decisiva cerca de la isla Midway. Yamamoto creía que destruir la flota de portaaviones de Estados Unidos quebraría la espalda de la Marina estadounidense y obligaría a Washington a negociar. El plan era audaz, complejo y peligrosamente optimista. Pero el aspecto más fatal de la operación MI no estaba en su ambición, sino en la cultura que rodeaba su planificación. La Marina japonesa era profundamente jerárquica. Criticar el plan de un superior se consideraba una falta de respeto, casi traición. Esta cultura reprimía la disidencia, y los planificadores que expresaban preocupación por la operación MI eran apartados discretamente. Los oficiales superiores manipularon la inteligencia para justificar el ataque. Informes que exageraban la debilidad estadounidense fueron presentados al emperador. Estimaciones que mostraban la capacidad industrial de Estados Unidos fueron minimizados o ocultados por completo. Al liderazgo se le alimentó una ilusión cuidadosamente elaborada. Incluso Yamamoto mismo, aunque brillante y consciente de los peligros, cedió bajo la presión política para continuar las operaciones ofensivas. Su voz, antes poderosa, se estaba apagando bajo el peso de la política y el orgullo. Pero detrás de la ilusión, la realidad contaba otra historia. La fuerza de portaaviones de Japón, conocida como Kido Butai, había sufrido más daños en los meses anteriores de lo que Tokio admitía públicamente. Los pilotos estaban exhaustos.
Los motores de los aviones estaban desgastados por operaciones prolongadas. Los equipos de mantenimiento estaban sobrecargados, trabajando día y noche para mantener los aviones en condiciones de vuelo. Pero nada de esto aparecía en los documentos oficiales. La maquinaria de propaganda y censura japonesa ocultaba estos problemas no solo a la población civil, sino también al emperador y a los comandantes superiores. Había otros fallos ocultos también, profundamente arraigados en la doctrina y la cultura estratégica japonesa. La Marina Imperial había pasado décadas preparándose para una sola gran batalla decisiva contra la Marina estadounidense, guiada por la doctrina Mahan. Visualizaban al enemigo acercándose al perímetro defensivo de Japón y debilitándose gradualmente bajo ataques submarinos y aéreos antes del enfrentamiento final y culminante entre portaaviones. Pero esta doctrina era rígida, inflexible y peligrosamente obsoleta. La Guerra del Pacífico no se estaba desarrollando según las suposiciones previo a la guerra. La guerra aeronaval estaba evolucionando más rápido que el pensamiento doctrinal japonés y su estructura de mando luchaba por adaptarse. Esta rigidez afectaba todo: planes, despliegues, reconocimiento, comunicaciones y, peor aún, las suposiciones japonesas sobre el comportamiento estadounidense. Muchos oficiales de inteligencia japoneses creían que los comandantes estadounidenses eran predecibles, cautelosos y reactivos. Asumieron que Estados Unidos, aún sacudido por Pearl Harbor, protegería sus portaaviones a toda costa. Pero esta asunción era falsa. La Marina estadounidense ya no era la flota cautelosa que Japón esperaba. Se había vuelto audaz, agresiva y desesperada, porque debía serlo. Y Japón no lo vio. Mientras Japón caía en una peligrosa confianza excesiva, Estados Unidos estaba cambiando silenciosamente el rumbo mediante la inteligencia. En un bátano sin instintivos bajo un edificio en Pearl Harbor conocido como Station Hypo, el criptoanalista estadounidense Joseph Rochford y su equipo estaban rompiendo el código naval japonés. Días de trabajo sin dormir, intuición y brillantez les permitieron descifrar fragmentos de mensajes que revelaron el siguiente objetivo japonés: AF. Pero Washington dudaba del análisis de Rochford. Muchos oficiales en D.C. se aferraban a antiguas creencias sobre el hermetismo japonés. No podían imaginar que el complejo código de la Marina Imperial pudiera ser vulnerable. Para demostrar que AF era Midway, Rochford ideó un disimulo ingenioso. La guarnición de Midway envió un mensaje sin cifrar informando que su planta destiladora de agua había fallado. En cuestión de horas, la inteligencia japonesa transmitió que AF sufre escasez de agua. La trampa había funcionado. Estados Unidos ahora conocía el objetivo. Este momento se convertiría en una de las mayores victorias de inteligencia en la historia militar. Pero Japón no tenía ni idea de que sus códigos habían sido comprometidos, y este fue uno de los secretos más profundos de todos. La Marina Imperial creía que su cifrado era impenetrable, basado en complejos libros de códigos y estructuras matemáticas que se consideraban demasiado sofisticadas para ser descifradas. Se aferraron a esta creencia incluso cuando la evidencia circunstancial sugería licas. Varios oficiales expresaron preocupación por emboscadas estadounidenses repetidas, pero estas fueron descartadas o silenciadas. El orgullo impidió a Japón incluso considerar que su enemigo pudiera estar conociendo sus movimientos por anticipado. Esta negativa a enfrentar la realidad los condenaría en Midway. Cuando mayo se convirtió en junio, la fuerza de ataque japonés comenzó a reunirse en el Pacífico. 4 de los portaaviones más poderosos de Japón, Akagi, Kaga, Soryo y Hiryuk, se preparaban para zarpar bajo el mando del almirante Chuchi Nagunao, el mismo que había dirigido el ataque a Pearl Harbor. Estos barcos formaban el núcleo del poder aeronaval japonés y sus pilotos eran la élite de la élite. Habían volado misiones de combate desde la invasión de China, y su coordinación táctica no tenía igual en el mundo. Sin embargo, estos portaaviones arrastraban debilidades ocultas. Sus decas de hangar estaban congestionadas, sus líneas de combustible mal separadas y sus protocolos de seguridad eran peligrosamente laxos. La doctrina naval japonesa enfatizaba la rápida recarga y reabastecimiento para mantener una presión continua durante la batalla. Esto provocaba hangares llenos de bombas, torpedos, mangueras de combustible y aviones completamente cargados. Una configuración que podía volverse catastrófica si un solo proyectil alcanzaba el barco. Japón sabía este peligro, lo había observado durante las operaciones en la Guerra de China.
Sin embargo, el alto comando eligió aceptar el riesgo, creyendo que su habilidad superior y su impulso ofensivo evitarían que aeronaves enemigas penetraran sus defensas. Fue una apuesta, una que resultaría fatal. Mientras tanto, los procedimientos de reconocimiento japoneses eran rígidos e insuficientes. Amplias áreas del océano quedaron sin explorar debido a la escasez de combustible y limitaciones doctrinales. Cuando un retraso de última hora provocó que un avión de reconocimiento despegara tarde, nadie en la estructura de mando reconoció el riesgo. No se hicieron ajustes. El retraso quedó enterrado en el papeleo. Este único y silencioso fallo permitió a los portaaviones estadounidenses deslizarse entre los huecos y acercarse sin detectar. Dentro de la flota japonesa, la moral era alta, pero bajo la superficie hervían tensiones. Algunos oficiales sentían que la operación estaba apresurada. Otros veían que el plan de Yamamoto era demasiado complicado. En las semanas posteriores al ataque a Pearl Harbor, Japón parecía imparable. Ciudad tras ciudad, isla tras isla, caía bajo la bandera del sol naciente. Los comandantes de Tokio creían que habían descifrado el código mismo de la guerra moderna. Golpear rápido, golpear primero, golpear en todas partes. Y sin embargo, detrás de esa arrogancia, detrás de los discursos de victoria y los titulares de los periódicos, había grietas, fisuras diminutas dentro de la estructura de mando japonesa. Midway no comenzó en Midway, comenzó aquí, en estas grietas, en las semanas en que Japón creía que no podía ser derrotado. Para entender por qué Japón caminó directamente hacia una trampa, debemos entrar en las salas donde sus almirantes discutieron, discreparon y finalmente tomaron las decisiones que condenarían al imperio. Y debemos comprender al almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto de la estrategia naval japonesa, un hombre que entendía a los Estados Unidos mejor que casi cualquier oficial en Tokio, y que, sin embargo, fue ignorado por las mismas personas a las que servía. Yamamoto pasó años en América, estudió en Harvard, vivió en Washington, viajó por Texas, Chicago y los campos petroleros de California. Comprendía la psicología estadounidense, amistosa, desordenada, caótica, pero cuando se enfadaba, capaz de convertirse en una máquina de producción infinita y fuerza militar imparable. Así que cuando los líderes políticos de Japón presionaron por la guerra, Yamamoto les advirtió: «Puedo descontrolarme durante 6 meses. Después de eso, no tengo confianza». 6 meses. Esa era la ventana. Y Midway, fatalmente, cayó exactamente al final de esa ventana. Dentro del cuartel imperial de Tokio, sin embargo, pocos compartían los temores de Yamamoto. Muchos creían que los estadounidenses eran débiles, indecisos o simplemente incapaces de luchar a largo plazo. Las rápidas victorias de Japón en el sudeste asiático confirmaron su arrogancia. Así que cuando Yamamoto propuso una operación masiva para apoderarse de las islas Midway, la idea fue aceptada no porque fuera sólida, sino porque prometía algo embriagador, un golpe final que destruiría de una vez por todas a la flota del Pacífico de Estados Unidos. Pero este fue el error número 1. Japón estaba luchando la guerra que imaginaba, no la guerra que realmente enfrentaba. La planeación de Midway fue apresurada, excesivamente confiada y dividida entre ramas militares que apenas confiaban entre sí. El ejército quería centrarse en China, la marina quería conquistar el Pacífico, los líderes políticos querían victorias simbólicas que sorprendieran al mundo. Así que en lugar de una estrategia unificada, Japón formó un compromiso, una operación tan complicada que incluso sus propios comandantes luchaban por entenderla. El plan de Midway requería múltiples flotas moviéndose en coordinación perfecta, falsas invasiones diseñadas para confundir a los estadounidenses, rutas secretas de bombarderos destinadas a golpear bases estadounidenses antes de que cundiera la alarma, submarinos formando una línea de vigilancia a lo largo de miles de millas, y una emboscada que asumía que los estadounidenses estaban ciegos, sordos y eran predecibles. Este fue el error número 2. Japón creía que el enemigo aún les temía. Mientras tanto, en Hawái, los estadounidenses estaban leyendo un guión diferente. Literalmente, sin que Japón lo supiera, los criptógrafos estadounidenses de la estación Haipo, dirigidos por el comandante Joseph Rochefort, estaban rompiendo la encriptación naval japonesa. Tranquila y pacientemente, y contra una enorme presión burocrática, estos analistas comenzaron a descifrar mensajes que describían la operación MI de Japón. ¿Pero qué era MI? ¿Cuál era el objetivo misterioso que Japón planeaba atacar? En Tokio, el Estado Mayor Naval japonés creía que sus códigos eran irrompibles, creían que sus canales de comunicación eran seguros, creían que ningún extranjero podía entender la mente japonesa.
La arrogancia se había convertido en ceguera, y esa ceguera permitió que los criptógrafos estadounidenses siguieran las pistas. Órdenes de suministro, informes meteorológicos, movimientos de flotas, horarios. Pieza por pieza, los estadounidenses armaron el puzzle. Pero la confirmación final vino de un truco elegante. Como nada en los mensajes interceptados nombraba explícitamente el objetivo, Rochefort sugirió enviar un mensaje falso estadounidense desde Midway, que su sistema de purificación de agua se había roto. A las pocas horas, Japón transmitió un mensaje codificado informando que AF, su designación en clave, tenía escasez de agua fresca. Eso fue todo. AF era Midway. El mayor secreto de Japón quedó expuesto. Y aún así, el comando japonés no tenía idea. Siguieron adelante con su plan exactamente como estaba escrito. Parte del problema era cómo fluía la información, o no fluía, dentro del sistema de comando japonés. En lugar de debate abierto, tenían jerarquía rígida. En lugar de adaptarse, se aferraban a la tradición. Oficiales jóvenes reconocían los errores, pero nadie se atrevía a desafiar a los almirantes superiores. Y por más peligroso que pareciera el plan, cambiarlo significaba deshonor. Así que las ruedas siguieron girando, incluso mientras la máquina se sacudía. Este fue el error número 3. Japón planeó para una reacción enemiga perfecta, no una real. Los japoneses creían que los estadounidenses navegarían ciegas hacia su trampa, enviando sus portaaviones restantes para defender Midway una vez que se acercara la flota de invasión. Los pilotos japoneses, veteranos endurecidos por las batallas de Pearl Harbor, Filipinas y el Océano Índico, los aplastarían en una sola batalla decisiva. Y una vez que los portaaviones desaparecieran, el Pacífico pertenecería a Japón. Pero lo que Japón no sabía era mucho más importante que lo que creía. Los estadounidenses no correrían a defender Midway, no navegarían ciegas hacia una emboscada, no reaccionarían a los movimientos japoneses. Estarían esperando, perfectamente posicionados, perfectamente sincronizados, armados con conocimiento que Japón no sabía que había revelado. Pero en Tokio las ilusiones se multiplicaban. Informes que deberían generar alarma fueron ignorados. Inteligencia que contradeciera plan fue enterrada. Incluso los propios instintos de Yamamoto fueron atenuados por la presión política y el optimismo que el imperio ya no se podía permitir. Mientras las flotas navegaban, la distancia entre las expectativas japonesas y la realidad se hacía más grande con cada milla en el Pacífico. Sus submarinos, destinados a formar una barrera, llegaron tarde. Sus aviones de reconocimiento estaban mal posicionados. Sus acorazados se colocaron tan lejos de la acción que nunca dispararían ni un solo tiro. Y su flota de cargaaviones, el arma más poderosa de Japón, fue enviada en una misión envuelta en secreto, arrogancia y pensamiento ilusorio. Este fue el error número 4. Japón estimó mal lo rápido que se habían recuperado los estadounidenses. Seguían creyendo que la Marina estadounidense tenía solo 2 portaaviones. Creían que los pilotos americanos eran inexpertos, mal entrenados y desmoralizados. Creían que Pearl Harbor había debilitado la determinación estadounidense. Estaban equivocados en todo. Estados Unidos se había recuperado más rápido de lo que nadie esperaba. Nuevos pilotos estaban siendo entrenados agresivamente. Los barcos dañados se reparaban a un ritmo vertiginoso. Y el almirante Nimitz preparaba algo que Yamamoto nunca creyó posible. Un contraataque completamente informado. A finales de mayo de 1942, ambas naciones movían fuerzas a través del océano. Japón creía que lideraba la caza. En realidad, era traciado en cada paso. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses, bajo los almirantes Spruance y Fletcher, se movían silenciosamente hacia una posición al noreste de Midway. Sabían dónde atacaría Japón, sabían cuándo, y sabían que los portaaviones japoneses serían más vulnerables durante los momentos cruciales de lanzar su primer ataque. Para los primeros días de junio de 1942, el Océano Pacífico se había convertido en un escenario completamente moldeado por la ambición humana, el error de cálculo y el destino. Cada barco, cada piloto, cada portaaviones moviéndose por esas profundas aguas azules convergía, sin saberlo, hacia un momento que reconfiguraría toda la guerra. Lo que Japón creía que sería su victoria definitiva era, en realidad, una ilusión construida sobre inteligencia defectuosa, suposiciones arrogantes y un único error fatal que jamás imaginaron. Los estadounidenses ya los estaban esperando. El 3 de junio, llegaron los primeros indicios del conflicto inminente cuando aviones de patrulla estadounidenses desde Midway avistaron elementos de la fuerza invasora japonesa. La tripulación envió un mensaje simple: buques avistados. Ese informe fue el trueno previo a la tormenta.
Pero los portaaviones japoneses, el verdadero puño de la operación, permanecían ocultos tras el horizonte. Creían acercarse sin ser vistos, sin oposición y siendo imparables. Esa creencia estaba a punto de romperse para siempre. El almirante Chu Ushinagumo, comandante de la Fuerza de Ataque de Portaaviones japonesa, se sentía confiado. Tenía bajo su mando 4 de los portaaviones más poderosos de Japón: Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. Eran los mismos que habían atacado Pearl Harbor 6 meses antes. Sus pilotos eran veteranos, talentosos, agresivos y experimentados. Ninguna otra marina en el mundo podía presumir de tal combinación de habilidad y coordinación. Nagumo asumía que los estadounidenses no tenían idea de que él estaba cerca de Midway. Creía que el factor sorpresa pertenecía enteramente a Japón. Pero el destino ya estaba girando en su contra. Los descifradores de códigos estadounidenses le habían indicado a Nimitz exactamente el día y la hora en que comenzaría el ataque. Así, en lugar de reaccionar a los movimientos japoneses, 3 portaaviones estadounidenses, Enterprise, Hornet y el recientemente reparado Yorktown, ya estaban en posición al noreste de Midway, ocultos tras un telón de océano. Al amanecer del 4 de junio, Nagumo lanzó su primera ola de aviones contra la isla Midway. Bombarderos y jazas japoneses rugieron en el cielo, confiados en que volaban hacia otra victoria fácil. Pero ocurrió algo inesperado. Los defensores estadounidenses de Midway, aunque superados, inexpertos y pilotando aviones anticuados, respondieron con una determinación sorprendente. Sus cazas se elevaron para desafiar a los japoneses, casi kamikaze en su desesperación, e incluso cuando muchos fueron derribados, sus ataques interrumpieron la formación japonesa lo suficiente para causar retrasos e incertidumbre en las cubiertas de los portaaviones. Era algo pequeño, apenas perceptible en el caos de la batalla, pero añadía fricción a una operación que dependía completamente de una sincronización perfecta. Mientras los bombarderos japoneses regresaban a sus portaaviones, Nagumo recibió informes alarmantes. Se habían avistado aviones estadounidenses acercándose. Al principio los reportes eran confusos e incompletos. Un solitario avión de reconocimiento estadounidense había localizado los portaaviones japoneses y transmitido su posición. Era el mensaje que Nagumo más temía, el que rompía su ilusión de sorpresa. Los estadounidenses no estaban defendiendo Midway, lo estaban cazando a él, y ahora Nagumo enfrentaba la decisión que definiría toda la batalla. Su primera ola de aviones regresaba con combustible escaso, desesperada por aterrizar. Pero los aviones en las cubiertas de los portaaviones aún estaban armados con bombas preparadas para un segundo ataque a Midway, no con armas antibuques. Si los portaaviones estadounidenses en realidad estaban cerca, necesitaba torpedos y bombas perforantes. Pero para rearmar todos esos aviones, las tripulaciones debían transportar explosivos pesados a través de las cubiertas, cambiar las armas, repostar combustible y reorganizar toda la fuerza de ataque. Era un proceso que tomaría más de una hora que Japón ya no tenía. Este fue el momento de la vacilación fatal. Nagumo vaciló entre 2 opciones, ambas peligrosas, ambas llenas de riesgo. Si lanzaba inmediatamente con las armas cargadas, sus aviones serían ineficaces contra los buques. Si esperaba para rearmarlos, se expondría al ataque estadounidense. Nagumo decidió esperar, y esa decisión condenó al imperio. Mientras las tripulaciones japonesas se apresuraban a rearmar los aviones, las cubiertas de los portaaviones se llenaron de bombas, torpedos, mangueras de combustible y aviones totalmente cargados a un solo chispa de la catástrofe. En ese preciso momento, oleadas de aviones estadounidenses, lanzados antes de Midway, comenzaron a atacar la flota de Nagumo. Estos ataques eran torpes, desorganizados y a menudo suicidas. Muchos pilotos no tenían escolta de cazas, muchos nunca habían volado bajo presiones de combate reales. Se lanzaron directamente contra los cazas japoneses de élite, que destruyeron escuadrones enteros en el aire. Pero su sacrificio creó lo que los historiadores luego llamaron el minuto fatal. La patrulla aérea japonesa fue llevada al nivel del mar, persiguiendo los bombarderos torpederos. Y por encima de esos cazas, muy por encima, algo mortal se acercaba. En lo alto de las nubes, los bombarderos en picado estadounidenses del Enterprise y el Yorktown rompieron la formación. Se habían perdido, casi dieron vuelta a la caza con combustible peligrosamente bajo. Su ataque fue una combinación de habilidad, sincronización, suerte y destino. A las 10:22 am, a través de un claro en las nubes, los pilotos estadounidenses avistaron toda la flota japonesa de portaaviones desplegada bajo ellos, indefensa, expuesta, paralizada por la vacilación de Nagumo. Las cubiertas estaban apiladas con bombas,
torpedos, mangueras de combustible y aviones rearmándose. Era todo lo que un bombardero en picado podía desear. Y entonces llegó la orden a atacar. El cielo se convirtió en una cascada de fuego mientras los aviones estadounidenses caían en picada. En segundos, las bombas impactaron en el Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. Explosiones arrasaron con sus cubiertas, incendiando mangueras de combustible y detonando municiones apiladas. Se desataron tormentas de fuego instantáneamente, consumiendo aviones, tripulantes y todo lo que avanzaba. Humo negro se elevó hacia el cielo, mientras 3 de los 4 portaaviones japoneses eran mortalmente heridos. Los veteranos de Pearl Harbor, el orgullo de la Marina Imperial, morían en menos de 5 minutos. El poder naval japonés, construido durante décadas, se estaba derrumbando en tiempo real. Pero un portaaviones permanecía. Hiryu, el único sobreviviente aún capaz de lanzar contraataques. Y Japón, desesperado y furioso, lo usaría. Lo que siguió fue la venganza de Hiryu. Como un animal herido que se lanza contra su enemigo, Hiryu lanzó ataque tras ataque contra los estadounidenses apuntando al portaaviones Yorktown. El Yorktown luchó con una extraordinaria resistencia, aunque a pesar de recibir bombas y torpedos, su tripulación lo mantenía a flote, reparaba daños y restauraba energía una y otra vez. Pero el daño era demasiado. Al final, el Yorktown quedó incapacitado y a la deriva. Aún así, el esfuerzo ralentizó el contraataque japonés el tiempo suficiente para que las fuerzas estadounidenses localizaran a Hiryu. Al final de la tarde, otra ola de bombarderos estadounidenses atacó, incendiando a Hiryu. Al atardecer, el último de los portaaviones de Nagumo estaba muriendo. La batalla de Midway, planeada como el mayor triunfo de Japón, se estaba convirtiendo en su mayor catástrofe. En un solo día, Japón había perdido 4 portaaviones, cientos de aviones y muchos de sus pilotos irreemplazables. El dominio naval del imperio se evaporó. La guerra había girado, no por acorazados, ni ejércitos, sino por inteligencia, sincronización y decisiones tomadas o no tomadas por hombres bajo presión imposible. Al ponerse el sol el 4 de junio de 1942, el Océano Pacífico brillaba en tonos anaranjados bajo columnas de humo negro que se desplazaban lentamente. La batalla no había terminado por completo, pero su resultado ya estaba escrito con fuego sobre las olas. Los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, una vez símbolos del poder naval japonés aparentemente imparable, ahora ardían o yacían hundiéndose bajo el océano que antaño los había llevado a la victoria. La magnitud del desastre era casi imposible de comprender. En un solo día, el imperio japonés había sufrido un golpe del cual nunca se recuperaría. Midway, que alguna vez se imaginó como un trampolín hacia Hawái y la destrucción de la flota del Pacífico de los Estados Unidos, se había convertido en el cementerio de las ambiciones de Japón. Sin embargo, en Tokio, la verdad no se comprendió de inmediato. Los informes llegaban en fragmentos, primero optimistas, luego vagos y finalmente alarmantemente sombríos. Los oficiales del cuartel general de la Marina Imperial leían los mensajes con una fría sensación de pavor. ¿Cómo podían haberse perdido 4 de los portaaviones más poderosos del imperio? ¿Cómo podían haber desaparecido sus mejores pilotos, veteranos de Pearl Harbor y del Mar del Coral? Por primera vez desde que comenzó la guerra, Japón se enfrentaba a un vacío estratégico. El equilibrio de poder en el Pacífico había cambiado en una sola tarde. El almirante Yamamoto, quien había orquestado el ataque a Pearl Harbor y diseñado la operación de Midway, sintió el peso de esta derrota aplastándolo. Había advertido a su gobierno que la ventana de victoria de Japón era limitada, que tenían 6 meses para atacar libremente antes de que la fuerza industrial estadounidense despertara. Habían pasado 6 meses casi exactos, y ahora las consecuencias de esa advertencia se habían materializado con una claridad aterradora. Las fuerzas estadounidenses, aunque agotadas y maltrechas, sentían un nuevo impulso. En la mañana después de la batalla, los marineros a bordo de los portaaviones estadounidenses supervivientes miraron hacia el Pacífico y comprendieron lo que habían logrado. Contra probabilidades abrumadoras, habían destruido el núcleo de la flota japonesa. Sin embargo, la victoria no había sido barata. El Yorktown, el portaaviones que había sobrevivido dañado al Mar del Coral y había sido reparado a una velocidad milagrosa para Midway, estaba ahora incapacitado. Su tripulación luchó con determinación heroica para mantenerlo a flote, reparando daños bajo fuego enemigo, restaurando energía cuando parecía imposible,
Pero el 6 de junio fue alcanzado nuevamente por un submarino japonés, sellando finalmente su destino. El Yorktown se hundió con honor, su bandera ondeando, su tripulación ya evacuada. Los estadounidenses lamentaron su pérdida, pero incluso en el duelo entendieron. El costo había valido la victoria. Los japoneses, mientras tanto, se encontraron en una posición desconocida, defensiva, incierta y humillada. La pérdida de 4 portaaviones de primera línea era catastrófica, pero la pérdida de pilotos era aún peor. Japón tenía algunas de las tripulaciones aéreas más hábiles del mundo, entrenadas mediante un sistema brutal y selectivo. Pero una vez perdidos, esos pilotos no podían reemplazarse fácilmente. Los programas de entrenamiento japoneses eran lentos y exigentes. Los estadounidenses, en cambio, eran enormes y se expandían rápidamente. Cada mes, Estados Unidos producía más pilotos, más aviones, más barcos. Japón había perdido una fuerza de élite que jamás podría reconstruir. Midway no solo hundió portaaviones, hundió el futuro japonés en la aviación naval. A lo largo del imperio, los líderes militares comenzaron a reevaluar sus estrategias. Las operaciones ofensivas continuarían: Guadalcanal, Nueva Guinea, la Salomón, pero la era de expansión japonesa había terminado oficialmente. Desde este punto en adelante, Japón se vería obligado a reaccionar, a defender, a retrasar. La iniciativa había pasado decisivamente a los estadounidenses y nunca volvería. La derrota en Midway también expuso profundas fallas en el pensamiento militar de Japón. Su red de inteligencia no logró reconocer la trampa estadounidense. Su planificación era rígida y demasiado complicada. Su estructura de mando estaba dividida entre el ejército y la marina, compitiendo por recursos en lugar de cooperar. Y lo más peligroso, sus líderes seguían subestimando la capacidad estadounidense. Creían que los estadounidenses carecían del coraje y la habilidad técnica para desafiar a Japón. Midway destrozó esa ilusión. En Estados Unidos, la noticia de la victoria se difundió rápidamente. Los periódicos publicaron titulares celebrando el punto de inflexión en el Pacífico. El presidente Roosevelt dirigió la nación expresando gratitud por el coraje y el sacrificio de los marineros y aviadores que habían hecho posible la victoria. Pero el público estadounidense no fue informado de todo, no todavía. El papel del descifrado de códigos, el secreto que había permitido a Nimitz anticipar cada movimiento japonés, permaneció clasificado hasta después de la guerra. El público atribuyó la victoria únicamente al valor y a la suerte. No tenían idea de que, ocultos en las sombras de Pearl Harbor, grupos de oficiales de inteligencia habían alterado el destino de naciones. Mientras tanto, los supervivientes de los barcos japoneses enfrentaban sus propias pruebas. Cientos de marineros se aferraban a los escombros, derivaban en el vasto océano. Algunos fueron rescatados por barcos japoneses, por buques estadounidenses, y muchos más simplemente desaparecieron bajo las olas. Los que sobrevivieron cargaban con un peso enorme: el conocimiento de que habían visto el colapso de la supremacía marítima de Japón. Sus historias, contadas años después, parecían confesiones, relatos de caos, incredulidad y el horror indescriptible de ver sus portaaviones estallar en llamas. Para ellos, Midway no fue solo una derrota militar. Fue el momento en que se dieron cuenta de que el imperio al que servían no era invencible. En los meses siguientes, Japón luchó por ocultar la magnitud del desastre a su propio pueblo. Los periódicos fueron censurados, las transmisiones de radio suavizaron la verdad, pero la realidad se volvió imposible de esconder. Los suministros disminuyeron, los nuevos barcos se retrasaron, la moral se erosionó silenciosamente. Los oficiales que antes hablaban con confianza de conquistar Australia o invadir Hawái, hablaban ahora solo de mantener territorio. Los soldados en islas distantes empezaron a sentir que algo había cambiado, aunque nadie se los dijera directamente. El imperio había alcanzado su punto máximo y ahora descendía por una larga pendiente hacia la derrota inevitable. Del lado estadounidense, Midway encendió un nuevo sentido de propósito. La Marina de los Estados Unidos tomó la ofensiva, lanzando campañas por todo el Pacífico que empujarían cada vez más cerca de Japón con cada mes que pasaba. Batallas como Guadalcanal, Tarawa, el Mar de las Filipinas y el Golfo de Leyte aún estaban por delante, brutales, costosas e inolvidables. Pero Midway las hizo posibles. Sin Midway, Japón tendría demasiados portaaviones,
demasiados pilotos, demasiado poder para que los estadounidenses lo desafiaran. Con Midway, el camino a Tokio, largo y sangriento que aunque sería, se abrió. Muchos historiadores argumentan que Midway fue el punto de inflexión de toda la Guerra del Pacífico. Otros afirman que simplemente aceleró el declive inevitable de Japón. Pero todos coinciden en una cosa. Midway reveló los secretos ocultos detrás de la mayor derrota japonesa. Su exceso de confianza, sus fallas de comunicación, su mando dividido y su inteligencia defectuosa crearon las condiciones perfectas para el desastre. Los estadounidenses, mediante el descifrado de códigos, la audacia, la improvisación y una determinación absoluta, explotaron cada una de esas debilidades. Y así, la batalla de Midway se mantiene hoy como uno de los enfrentamientos navales más remarcables de la historia. No se decidió por fuerza bruta, sino por información. No solo por suerte, sino por preparación, coraje y un tiempo medido al segundo. En un solo día, el destino del Pacífico cambió. Un imperio vultú de conquista encontró los límites de su ambición. Y el mundo aprendió que incluso las fuerzas más poderosas pueden derrumbarse cuando subestiman a su enemigo. Los secretos de Midway, las grietas en la planificación japonesa, el genio de la inteligencia estadounidense, la vacilación fatal de Nagumo y el valor de los pilotos que se lanzaron entre el fuego para cambiar el curso de la historia, continúan siendo un testimonio de cómo una guerra puede girar en un momento. Las olas se cerraron sobre los restos, los incendios se apagaron y los supervivientes siguieron adelante. Pero las consecuencias de aquel día resonaron por todo el mundo, dando forma al resto de la Segunda Guerra Mundial y al siglo que siguió.